Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en mi canal de suculentas, Don Suculentos. Hoy quiero hacer un story time de vivencias de un acumulador plantil para contarte mi historia con la acumulación plantil y también para que te sirva de ejemplo por si llegas a notar características y tú digas, bueno, a mí también me pasa lo mismo o en algún momento de mi vida me sentí así o estoy pasando por una situación similar para poder entender más acerca de esta situación de acumular plantas. Acumular plantas, créeme que es muy difícil que se hablen de estos temas porque implica reconocer la vulnerabilidad que tenemos ante nuestras emociones y sentimientos, pero también porque cuando nos imaginamos el mundo de las plantas siempre nos imaginamos en gran dádiva, nos imaginamos jardines exuberantes con muchísimas plantas. Y eso está bien en los jardines. El problema es cuando intentamos replicar una gran cantidad de plantas en nuestras casas en pequeños espacios. Y sobre todo en un mundo que nos exige muchísimo tiempo para, no, para el trabajo, para nuestras actividades, para nuestros hijos, si es que tenemos hijos, para nuestros esposos o esposas. Es decir, hay mucho que hacer y poco tiempo. Y a veces acumular plantas nos va robando ese valioso tiempo para dedicarlo en nuestros jardines. Quiero contarte mi historia porque también es verdad que el gusto de la jardinería no tiene por qué caer en acumulación plantil. Y el hecho de que tú tengas un espacio para tener plantas tampoco significa una acumulación plantil. La acumulación plantil es cuando tenemos un sentimiento, una necesidad emocional que intentamos llenar comprando o consiguiendo más plantas, ¿de acuerdo? La acumulación significa traer cada vez más plantas a nuestra casa, no que tengamos plantas en nuestras casas y nos guste tener plantas, lo que es muy diferente. El acumulador plantil lo que busca es llenar huecos emocionales, psicológicos, mentales, que no son físicos a través de traer plantas. Y no necesariamente significa comprarlas, a veces también puede significar reproduciendo masivamente o intercambiando o arrancando plantas incluso hasta de los arroyos. O sea, es conseguir cada vez más plantas, porque de nuevo estamos intentando llenar un hueco emocional, lo que es bastante diferente, así que no habría que confundirlo. Si tú en tu casa tienes un jardín y tienes muchas plantas, pero tienes suficiente espacio para tener plantas y no te cansas a regar y le dedicas el tiempo que tú decides dedicarle, entonces ahí las cuestiones son diferentes. Aquí hay que visualizar o entender ese sentimiento que nos hace querer traer plantas a nuestro hogar. Y bueno, en este story time te voy a contar mi historia. Esto ocurrió ya hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, yo creo que fue como entre el 2008 y el 2009. Yo sufrí la pérdida de una persona muy importante, espero no llorar en este video, de una persona muy importante en mi vida. Fue una persona que yo amé incondicionalmente y que hasta el día de hoy recuerdo. Desgraciadamente ella falleció de cáncer, de un sarcoma de hueso y pues fue muy doloroso acompañarle en sus momentos complicados, acompañarle también durante sus quimioterapias, todo este proceso que es doloroso, ¿no? Porque a final de cuentas, como tú ya sabrás, las enfermedades pues conllevan también un malestar hacia las personas que estamos ahí, si sobre todo si somos familiares, ¿no? Incluso amigos, también nos va a afectar a nosotros. Y bueno, pues desgraciadamente se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero al final terminó yendo a un lugar mejor, ¿no? Yo es lo que creo. Pero yo quedé tan devastado y quedé tan dolido emocionalmente que intenté llenar ese hueco emocional comprando plantas, ¿no? Y aquí es donde tú dices, ok, me identifico contigo, Churito. Yo estoy pasando por una situación que pueden ser muy diversas. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser amado. Puede ser el rompimiento de una relación significativa en tu vida. Puede ser que tengas angustia porque te quedaste sin trabajo. O sea, cada persona puede tener un fin de
matices. Esto va a ser muy diferente para cada persona, pero hay un factor emocional. Y ahí tú puedes identificar, bueno, yo tengo plantas por gusto, me gusta tener plantas, me llena, pero yo no estoy supliendo una necesidad emocional, yo no estoy supliendo un hueco. Entonces ahí esa es la diferencia. Cuando tú caes en la acumulación plantil, estás tratando de meter con plantas o trayendo plantas un sustituto a tu duelo o a tu emoción. Yo la verdad que he devastado por esta situación y me costó mucho trabajo salir de ahí. Y entonces yo me sentía muy solo, me sentía muy triste, muy desesperado, no quería aceptar este duelo de no volver a ver a alguien que para mí era tan importante. Y entonces, ¿qué hice? Comprar flores. Sucede que a ella le encantaban las rosas. Le gustaban mucho las rosas y me llené de rosas miniatura. Pero cuando yo te digo que me llené de rosas miniatura, me llené de rosas miniatura al punto en el que yo ya no podía pasar por el jardín de enfrente. Y entonces tenía tantas plantas que hacía un huequito entre las plantas como un caminito. Y en ese caminito tenía que ir pisando con mucho cuidado. Y esa es una seña de que sin duda estás cayendo en una acumulación, porque cuando tú estás en tu rol de acumulador plantil, no estás comprando las plantas para que se vea bonito tu jardín o para que tengas plantas en tu jardín, no, esta es una acumulación. Yo iba a los jardines, buscaba rosas y sentía que de algún modo al comprar esas rosas estaba con esa persona que yo amaba tan profundamente y que de algún modo no había perdido algo, un pedacito, ¿no? Y cuando lo piensas dices, pues bueno, es que esto es muy ilógico, porque cuando uno está pasando un duelo, cuando uno tiene esas sensaciones de pérdida, son sensaciones que no tienen un principio y un final, son sensaciones emocionales. Y como son sensaciones emocionales, si tú las intentas llenar con objetos, que no necesariamente tienen que ser con plantas, a lo mejor puede ser con cartón, puede ser con botellas de plástico, puede ser con objetos, puede ser con papel. Son objetos. Por eso, cuando hablamos de la acumulación, nos referimos a todos estos aspectos y ver que la acumulación plantil entra en el segmento de acumuladores, porque hay gente que acumula basura, hay gente que acumula animales, también se puede dar, que tienen muchos perros, muchos gatos, hay personas que acumulan ropa, hay personas que acumulan objetos, pero estamos acumulando para llenar algo o porque al momento de comprar o conseguir más de esos objetos sentimos que estamos llenando una necesidad emocional. En mi caso, ir a ver las rosas me recordaba a ella, ir a ver a las rosas me hacía feliz, se me quitaba mi tristeza, me ponía contento, ¿no? Y entonces cada semana iba yo a los viveros a buscar plantas, a buscar rosas, y luego ya no eran rosas, luego eran ya suculentas o hiperastro. Y con el tiempo mi casa se empezó a llenar cada vez más y más y más y más y más. Y de estar en mi jardín de enfrente, que ya era bastante grande, me empecé a pasar al jardín de trasero, al patio trasero. Esta es otra señalética de cuando hay acumulación plantil. No nos conformamos con los espacios. Tenemos espacios designados, pero entonces empezamos a invadir más espacios. ¿Por qué? Porque estamos intentando llenar una emoción y esa emoción no tiene principio ni final. Nunca se va a poder llenar. Cuando yo compraba rosas sentía que de algún modo mi pérdida no había sido una pérdida. Iba, veía las rosas, me acordaba de ella, decía, es que esto no puede estar pasando. También en los acumuladores plantiles va a haber un proceso de negación muy significativo. Porque cuando tenemos ese objeto nos mentimos a nosotros mismos de que estamos yendo demasiado lejos, de que estamos rompiendo los límites permitidos de nuestro hogar y entonces de pasar al patio de enfrente y de pasar al patio de atrás nos queremos subir a la azotera, empezamos a invadir los cuartos, las recámaras, empezamos a invadir también la sala y entonces nos damos cuenta de que no tenemos más espacio, que sería caer como que en este fondo de la acumulación plantil. Cuando lo ves de esta manera, puede parecer algo burdo o puede parecer algo que no es como... Es como hasta un chiste, pero si lo ves es algo que te va a producir mucho daño, porque la acumulación plantil hace que te canses,
empiezas a sentir que riegas y no te das abasto. Porque a final de cuentas, una característica de la acumulación plantil es que estamos tratando con seres vivos, estamos tratando con plantas que necesitan cuidado. Si nosotros acumuláramos, por ejemplo, carritos de juguete, pues estaríamos acumulando carritos de juguete, pero no nos demandarían tanto tiempo, ¿no? Y en el caso de las plantas, también a veces el acumulador plantil tiene que tener un vínculo con las plantas para sentir lo que denominaríamos un rol, que puede ser un rol de proteger, un rol de cuidar, un rol de satisfacer. A veces hay personas que al cuidar las plantas sienten que se cuidan a sí mismos, sentimos menos soledad. O sea, esto es un abanico de emociones muy diversos y dependerá de cada faceta, de cada caso. Yo, por más que intentaba sobreponerme a este duelo, no podía. Se me hizo muy complicado aceptar que no vas a volver a ver a una persona tan especial para ti y que tienes que continuar con tu vida. Es un proceso de duelo y entonces la acumulación plantil, en mi caso, nos hace quedarnos dentro del duelo, nos hace quedarnos dentro de esta etapa y no podemos avanzar. Es como que entramos en una arena movediza y nos detenemos el tiempo porque no queremos procesar el dolor o porque simplemente no queremos aceptar esta situación. Y yo llegué en un punto en el que ya era insostenible esta situación. Recuerdo muy bien porque, como ya mencioné, también tenía muchas suculentas imbricatas. Y entonces lo que yo hacía es que salía una suculenta, la sembraba. Por eso yo siempre les he recomendado con todo mi corazón que no tengan tantas suculentas. Porque las suculentas se reproducen tanto que llega a un punto en el que se vuelven una plaga. Y yo recuerdo que tenía tantas echeverrías imbricata que yo creo que fácil tendría unas 300 echeverrías imbricata. O sea, era una exageración, no se podía ni caminar en mi casa. Y entonces fue cuando caí, evidentemente, que esto estaba empezando a representar un problema. Y fue muy difícil deshacerme de esas echeverrías imbricata. Eran tantas que ya ni siquiera se podían vender, porque si yo las vendía iba a tener que esperar mucho tiempo. Y decidí donarlas al parque de mi ciudad. O sea, imagínate a qué punto puede llegar la acumulación plantil. Que básicamente necesité de una camioneta para sacar todas las echeverrías imbricata. Y fue muy duro. Fue muy duro darme cuenta que yo tenía un grave problema con las plantas porque cuando yo llegué al vivero, porque era un vivero municipal, era un jardín grandísimo, un parque grandísimo, y ahí fue donde yo las doné. Y cuando las personas estaban acumulando las echeverrías imbricata en el piso, era una gran extensión de espacio. O sea, yo las tenía en bolsitas, imagínate, yo las tenía en bolsitas por toda mi casa. Y cuando llegamos al vivero municipal, pues las empezaron a extender. Y eran tantas que ocupaban muchísimo espacio. Eran tantas que el vivero tuvo que regalarlas a las personas porque no tenían tampoco tanto espacio. Y cuando yo vi tantas suculentas de una sola variedad, fue un gran impacto para mí. Me dije, sí, tengo un grave problema de acumulación. Pero era un grave problema de acumulación plantil, ¿no? Y rayos, no, 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 no. No voy a llorar, porque no se trata de llorar, se trata de compartir. Rayos, que a veces tenemos una necesidad, a veces nos sentimos solos, a veces las emociones son muy fuertes, amigos y amigas. Y entonces, cuando tú las llenas con un objeto, cuando tú las llenas con plantas, no solamente te estás dañando a ti, estás dañando también a estos seres vivos maravillosos que son plantas. Siempre que hablamos de acumulación plantil, yo te sugiero que pienses que no son plantas y que son una mascota, que son perros o gatos. Y tú dices que yo no puedo tener 300, 400 gatos en mi casa porque es mucho trabajo. O sea, imagínate que tú fueras una persona que tuviera 300 perros en tu casa y dices, pues sí, no puedo yo tener 300 perros en mi casa. Es ilógico y realmente esto es un problema. Y muchas veces los jardineros tenemos acumulación plantil, pero no queremos darnos cuenta de ello, no queremos aceptarnos y
sentimos incluso un estado de amor hacia la acumulación. Nos sentimos protegidos, nos sentimos en paz. Yo he visto muchos viveros, he visto muchos jardineros y también he visto casas en donde hay severos problemas de acumulación plantil. Evidentemente no lo voy a decir, no te voy a decir, mira, tú tienes un problema de acumulación plantil, porque eso es algo que nosotros nos debemos de dar cuenta a nosotros mismos. Y evidentemente que requiere un tratamiento como cualquier tipo de acumulación. Este tratamiento, lo mejor sería acudir con un profesional que nos pueda ayudar a sanar esa emoción, porque hasta que nosotros no sanemos esa emoción, no vamos a dejar de acumular plantas. En mi caso me di cuenta de esta situación, dejé de acumular plantas, fue muy doloroso, esta es otra faceta, a veces no nos damos cuenta de que al regalar nuestras plantas, al vender nuestras plantas, estamos regalando parte de nuestra vida, es como si fueran mascotas y entonces nos va a doler mucho. Y ese proceso de dolor puede durar un tiempo. Y bueno, la acumulación plantil es una situación que puede tratarse, que puede solucionarse, pero que va a llegar a su final cuando nosotros sanamos esas heridas. Y esas heridas no se van a llenar con plantas, no se van a llenar con objetos, se van a llenar. ¿Cómo se llenan, Chuyito? Pues se llenan aceptando. En mi caso fue aceptar este duelo, aceptar que esa persona amada ya no iba a regresar, aceptar que esa persona amada estaba en otro lugar mejor y aceptar que no la iba a volver a ver. Y aunque aún hoy me duele recordar esta faceta de mi vida, pasar por el proceso de duelo fue importante para que yo pudiera continuar con mi vida. Yo no puedo decir que haya olvidado, porque hay personas que no se pueden olvidar, pero el día de hoy yo ya no acumulo plantas intentando recordarla. Ya no hago esto, ya no tengo flores pensando en ella, ya no. Y eso me ayuda muchísimo porque las plantas que tengo tienen otra función. Si bien es verdad que para mí pueden representar un negocio, pueden representar compra y venta de plantas, trabajo muchísimo en que no lleguen a afectarme demasiado y es verdad que a veces tengo muchas plantas, pero en otros periodos vendo todo lo que tengo para poder hacerme espacios a mí mismo. La acumulación plantil, cuando tú lo conviertes en tu trabajo o en un negocio, deja de ser acumulación plantil. ¿Por qué? Porque hay una entrada de plantas, pero también hay una salida. Y cuando estamos en el proceso de acumulación, nunca hay salida. Queremos tener las plantas en nuestra casa, no las queremos regalar, no las queremos intercambiar, no las queremos cambiar. Y entonces esto nos empieza a consumir en tiempo, en emociones, nos sentimos cansados al regar, nos duele la espalda de plantar, tenemos plantas que se están muriendo porque no tenemos tiempo de cuidar tanto. Empezamos a ver estas situaciones y ahí es cuando vemos las consecuencias de la acumulación plantil, porque durante mucho tiempo yo no pude rehacer mi vida, me ausenté, me metí en una cápsula o me metí en una cueva en donde yo estaba solo con mis plantas y no me permitía ni siquiera salir a conocer más personas. Y entonces esta situación nos empieza a acarrear consecuencias emocionales, pero también consecuencias económicas, porque gastamos mucho en plantas, porque gastamos mucho tiempo en cuidar plantas, porque invertimos mucho dinero en plantas. Y esta es una situación que tú, si cultivas plantas, en algún momento te vas a tener que lidiar con eso y preguntarte, oiga, oye Chuyito, o oye yo, tú mismo hazte la pregunta, ¿estaré realmente acumulando plantas? Si hay una situación emocional como la que yo te acabo de describir, entonces sí sería evidente que te preguntes qué tan grave es esta situación, cómo resolverla y si realmente necesitas ayuda de un profesional que te ayude a salir de esta situación. Se toca muy poco este tema, pero es importante que se toque, porque una vez que sanas tu acumulación, en mi caso fue aceptar esta muerte, procesarlo y aceptar este duelo fue lo que me llevó a sanar mi acumulación y dejar de acumular plantas solo por quererse ligar con una persona. Esto es muy importante. En tu caso, si tienes una situación de baja autoestima, si tienes una situación de ansiedad, si tienes una situación de depresión, una vez que soluciones ese asunto de raíz, pero a través de terapias, a través de autoconocimiento, a través de tantas meditaciones, la acumulación va a desaparecer.
Cuando yo me di cuenta que tenía un problema, cuando empecé también a tratar mi problema, me di cuenta que yo ya no necesitaba tantas plantas y entonces las plantas dejan de ser esa cura emocional y todo empieza a cambiar. Es muy bonito poderte dedicar tiempo a ti mismo, poder salir de tu casa y decir, puedo salir 15 días y no preocuparme por mi jardín. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar y una vez que sanas este proceso, todo empieza a acomodarse. Espero que te haya gustado este story time. Vamos a seguir hablando de la acumulación plantil. Probablemente haga solo 2 videos más. Uno hablando sobre la identificación de la acumulación, porque sí que es importante acumularla. Perdón, identificar cómo se acumula. Y el segundo video tendría que ver como cómo se sana la acumulación plantil, porque puede sanarse. Y bueno, yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchos besos y espero que mi historia te haya servido. Si tú te identificas y tienes acumulación plantil, déjamelo aquí en los comentarios, me gustaría leerte y saber tus opiniones. Que sepas que se puede tratar, que sepas que se puede superar y que podemos tener una vida muy feliz al lado de nuestras plantas, pero sin acumularlas por una emoción, un sentimiento o un hueco que esté en nuestro corazón o en nuestra mente.